Quiero completar el tema que comenzamos estos días, pero específicamente el de la semana pasada, servidores de riqueza. Amén, aleluya. Y el título que Dios me dio es el legado del mayordomo. Quiero recordarles un poco lo que vivimos la semana pasada. Estuvimos hablando sobre entender que Dios no solamente nos quiere a nosotros como simples servidores. Él nos hace un llamado de servidores a mayordomos, de servidores a administradores de riqueza. ¿Alguien dice amén a eso? Por lo tanto, tú tienes que entender que Dios no te ha traído a esta iglesia para mover una silla o para darle la mano a la persona que entre en este lugar. Todas esas cosas están bien, pero Dios quiere darte en tus manos riquezas. Dios quiere darte recursos espirituales, dones, talentos, unciones y ministerio. Y nosotros tenemos que convertirnos en buenos mayordomos. Amén, aleluya. Así que ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, convertirnos en buenos administradores y entender que Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Alguien dice amén a eso? El gran asunto es que hemos tratado de romper ese hito mental que creemos o que muchas personas creen que cuando un pastor o una iglesia habla sobre finanzas, entonces piensan, porque como han absorbido tantas cosas en los medios de internet, piensan que estamos hablando o enseñando el evangelio de la prosperidad. Y no es así, porque usted tiene que entender que hay dos cosas que tienes que aprender a diferenciar. Una de ellas es tener la mentalidad del reino que abraza principios, que abrazan valores, que abrazan códigos. Y otra cosa es tener esa clase de evangelio que solamente está dedicada a llenar los bolsillos propio, personal, de personas específicas, y la iglesia que se pierda y la gente que se arruine. El evangelio de la prosperidad versus la mentalidad del reino, hay una abismal diferencia. Una de ellas es que este evangelio solamente quiere cosas para obtener, para acaparar, para volverse grande, pero la mentalidad del reino, entendemos que Dios nos dará la total autoridad para manejar recursos, para expandir el reino de Dios en la tierra y transformar vidas. ¿Alguien dice amén a eso? No está mal pensar y crecer y aprender sobre finanzas. Durante 30 años Jesús estuvo en el negocio de su papá llamado José. 30 años aprendiendo del negocio de la familia. De hecho, cuando la gente veía a Jesús, decía: este no es el carpintero. No decía: este no es el Mesías. No lo decía. No decía la gente: este no es el ministro, este no es el pastor. La gente no decía eso. La gente decía: este no es Jesús el carpintero. ¿Por qué? Porque tuvo 30 años formándose al lado de su padre, en el negocio de su padre, y solamente tuvo 3 años haciendo discípulos, hablando del ministerio. Eso significa entonces de que Jesús se capacitó como buen mayordomo, como buen administrador del reino. ¿Alguien dice amén a eso? El asunto es que muchas personas vienen a la iglesia y cuando ven a un pastor enseñando sobre principios de finanza, de una vez ponemos al pastor y abrazamos un pensamiento religioso, ponemos al pastor a un lado diciendo: allí no hay santidad. Creemos que cuando escuchamos a un buen hombre de Dios, a un buen pastor enseñándole a una iglesia que avance, que prospere, porque la visión tiene que prosperar. ¿Qué pastor no desea que su iglesia crezca? ¿Qué pastor no desea que la visión avance? Para eso tiene que inyectarle fe al pueblo, tiene que inyectarles estrategia y sobre todo valores y principios primordial de la palabra de Dios.
Entonces, el domingo pasado le explotamos las cotufas a la gente, a mucha gente, porque muchas personas piensan que cuando usamos el púlpito, y así lo dice, usan el púlpito para hablar finanzas, cree que ya no hay santidad y cree que estamos enseñando el evangelio de la prosperidad, pero estamos muy lejos de eso. La santidad y la bendición van de la mano. El mismo santo, el Padre de los cielos, dice: yo soy el dueño del oro y de la plata. El Santo de Israel, como algunos los llaman, para que cuando salga de su boca, salga de una boca santa, de una lengua santa, pero su corazón podrido. El Santo de Israel. Bueno, ese Santo de Israel dice que es el dueño del oro y de la plata y te lo quiere dar a ti, pero para dártelo Él te ha otorgado total autoridad para que tú puedas ser un buen mayordomo de riquezas. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. La mentalidad del reino significa tener una sabiduría en las cosas o en los negocios del Padre, para impactar vida, para transformar corazones, para expandir el reino de Dios en una ciudad. Eso es la mentalidad del reino. Comprender los principios sin levantar paredes o estructuras porque pensamos a nivel religioso, eso no es de Dios. Así que todos esos hitos tienen que irse de tu vida en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Entonces, lo primero que quiero enseñar es que hoy yo no vine a hablar de cálculos, no vine a hablar de dinero, de finanzas. Venimos a hablar de huellas eternas. Diga conmigo, huellas eternas. Como le dije en mi tema en esta mañana, el legado del mayordomo. Aleluya, aleluya. Entonces, venimos a hablar de huellas eternas. Venimos a hablar de que el mayordomo tiene que dejar un legado que trasciende generaciones, que transforme y marque vidas. El siervo cumple tareas específicas que el amo, el líder, el pastor o su señor le ordena que haga. Sin embargo, el mayordomo deja huellas. Cualquier persona puede hacer algo, pero quiero que entiendas hoy, si es el mismo Dios que te manda a hacer algo, aunque sea rodar una silla y colocarla en el mejor lugar, siempre tiene Dios un gran propósito. No solamente un propósito, sino un gran propósito para pedirte a ti que hagas algo. Por eso es que la gente que entiende esto sabe y conoce que cuando Dios le pide que hagas algo, cuando Dios le pide que se mueva a hacer algo, es porque hay propósito para hacerlo, para impactar vida, para tocar corazones, para llenar esa persona de la presencia de Dios, para mostrar y reflejar a Cristo, para mostrar el amor, la compasión, la misericordia de su Señor a otros. Es muy diferente que usted esté pasando, escucha bien, por un lugar. Vamos a llamar esto la parábola del buen samaritano moderno. Que usted pasa con el cargamento de la silla, con el cargamento del sonido, y ves una persona triste sentada, escucha y pasa por delante, y no sientas en el espíritu ni discierne en tu corazón que él necesita una palabra. Y no te detienes solamente porque estás interesado en hacer lo que externamente te pidieron que hagas. Eres un sacerdote y pasaste por delante de aquel moribundo. Eres un levita y pasaste por delante de aquel que está muriendo. Pero un hijo de Dios se detiene y para lo que está haciendo para impactar el corazón y la vida de esa persona. ¿Alguien dice amén a eso? Porque el legado trasciende el momento. El servidor se limita al presente, pero el mayordomo, el administrador, escucha bien, piensa en el futuro, piensa en el mañana. Aleluya. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 41 hay un gran ejemplo a través de la vida de José. Dice la Biblia que José en Egipto no solo administró granos,
sino que impactó destino de toda una nación. Y hay que comprenderlo. Leemos la Biblia, leemos las Escrituras y muchas veces no estamos absorbiendo ni viendo el enfoque real de las cosas que impacta vida. La palabra no está ahí solamente por una historia bíblica para impresionarte, para hacerte llorar o para sorprenderte. La palabra está allí para dejarte unas secuelas de principios en tu corazón para que tú la pongas por obra. Génesis capítulo 41, en el verso 39, vayamos allí. Y como dije, José en Egipto no solo administró grano, administró el destino de un pueblo entero. Cuando Faraón vio a José y la destreza que él tenía, dijo, pues dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Verso siguiente, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Alguien dice amén a eso. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dios quiere llevarte como buen mayordomo a impactar naciones, a impactar familia, a impactar barrios, ciudades, comunidades, urbanizaciones, instituciones. Alguien dice amén a eso. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Aleluya. Entonces vemos a un José que no solamente administraba grano, sino que administraba los recursos espirituales para impactar un pueblo entero. ¿Qué estás haciendo tú con el puesto de empanada que tienes? ¿Qué estás haciendo tú con el puesto de perro caliente en tu empresa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el ejemplo que tú le estás dando a tus empleados? Aleluya. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué están diciendo de ti como empresario? ¿Qué están diciendo la gente? Escucha, a los vecinos, ¿qué están hablando de ti? ¿Qué están viendo ellos? ¿Qué es el ejemplo que tú estás mostrándole a ellos? ¿Qué es lo que oyen tus vecinos? Los que están allí al lado de tu apartamento, al lado de tu casa, ¿qué oyen de ti? ¿Qué oye tu familia? ¿Están acá? Hoy usted va a conocer los principios de este mensaje y los legados que usted tiene que comenzar a construir para la siguiente generación. El mayordomo fiel no piensa en sobrevivir hoy, sino que él quiere salvar e impactar generaciones mañana. ¿Alguien dice amén a eso? Hay gente que dice, no, esto es para hoy, esto es para la tarde, esto es para... No. El mayordomo fiel mira el mañana, se prepara para mañana. ¿Cuántas personas él va a alcanzar mañana? ¿Cuántas almas él va a tocar con la palabra de Dios? ¿Cuántas personas él va a marcar en sus corazones el reflejo del amor de Dios a través de sus acciones? Hay tres dimensiones, hay mucho más, pero voy a nombrar tres nada más. Hay tres dimensiones del legado. Y una de ellas es el legado espiritual. Diga conmigo, el legado espiritual. Aleluya. El mayordomo invierte en vidas, que disipula y transmite principio, que le habla del reino, que le habla de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Luis. Aleluya. Lo que has oído de mí, dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se dan cuenta? Ese es el legado que estamos buscando, que yo deje en esta tierra, aleluya, y que ustedes busquen a personas y siembre la palabra, la semilla, los principios, la unción, el llamado, el talento que ustedes recibieron de mí. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien le aplaude al Señor en esta mañana?
Esta palabra nos recuerda que lo que recibimos debemos confiarlos a otros hombres fieles. El legado espiritual no se mide en bienes, sino en discípulos que permanecen. Aleluya. Usted puede dejarle una casa, un carrito, una cuenta bancaria a sus hijos, y eso no está mal, claro que está bien. Pero ¿sabes algo? El legado que usted tiene que enfocarse es en los valores y principios que usted tiene que sembrar en el corazón de su hijo. Aleluya. Porque el que recibe poco, escucha bien, aunque recibe una pequeña cuenta bancaria, pero si tiene en su corazón los valores, los principios, la pasión, escucha bien, la manera de multiplicarlos, eso pequeño que recibe de su padre, él lo multiplicará y lo engrandecerá. ¿Alguien dice amén a eso? Lo importante no es lo que tú le dejas en las manos a tus hijos. Lo importante es lo que tú siembras en el corazón de tus hijos. ¿De qué sirve entregarle una empresa a un hijo que no tiene valores? ¿De qué sirve entregarle una cuenta bancaria a alguien que no tiene la capacidad financiera, mental y sabiduría para multiplicarlo? Lo va a malgastar y en poco tiempo no va a tener nada, no va a saber cómo hacerlo. Te esforzaste todos los años de tu vida, pero no te esforzaste en sembrar los valores adecuados y correctos en el corazón de tu gente. Aleluya. Así que el legado espiritual no se mide por bienes, sino en discípulos que permanecen con un corazón que ha abrazado los principios del reino. El otro legado que tenemos que enfocarnos es en el legado social. La mayordomía impacta comunidades, impacta ciudades, impacta vecinos. Aleluya. No es pensar que la gente te ve como con la cara de menso. No. Es llevar el reflejo del amor de Cristo a las personas. La gente pensará que se aprovecharán de ti, pero tú estás marcando corazones. Aleluya. A veces el aseo pasa por la casa y deja ciertos residuos de basura que dejó. Creo que nosotros somos la única familia que salimos a recoger los residuos de lo que dejó el camión en una urbanización. No es el mío, porque yo conozco mi basura. Y sin embargo salimos a limpiar. La gente dirá, ay, ellos son los evangélicos que lo hacen. Pero quizá habrá otros en decir, esta gente de verdad es otra cosa. ¿Están acá? Entonces el legado que nosotros también tenemos que enfocarnos es el legado social. El mayordomo impacta comunidades, urbanizaciones, instituciones, a través de obras de misericordia, a través de una educación sana, de buenos modales, ayuda al necesitado, ayuda a aquel que está en problema. Su administración se convierte en testimonio visible del reino. Aleluya. La gente va a decir, ustedes son diferentes. Me acuerdo los primeros años cuando comencé a vivir en esa zona. Todos creían que estaban, no sé, en la urbanización del cielo celestial con calles de oro. Y cuando yo pasaba a dar los buenos días, nadie me respondía. Y buenos días, y cómo estás, y buenas tardes, y buenas noches. No, eran gente que... Y no me cansé, y no sigo, y todavía no, aunque le he dicho a mi esposa, esta gente que se cree. Pero no nos cansamos en tener buenos modales frente a ellos. ¿Están acá? Gloria al Señor.
Y cuando se refieren a mí, toda la urbanización me dice el pastor. Eso es bueno. En un automercado chino entré, soy cliente, entré y entro y salgo, compro cosas a la casa y uno de los dueños dice, me estaba haciendo referencia de alguien y me decía, hablando de precio de cosas, y yo le dije, yo soy pastor. No me acuerdo muy bien, pero salió el tema. Porque se estaba refiriendo a otros diciendo que eran pastor chimbo, que era pastor no sé qué cosa, a otros. Pero cuando me vio a mí, vio mi posición, Chari estaba al lado mío, después me dijo, oh, pastor, no, o sea, quedó así, quedó como que, pero en la segunda vuelta que voy, de lejos me saluda desde una caja, así como está Jonathan en esa esquina hasta donde yo estoy, y gritan y dice, él es pastor original. Él sí es un pastor original. Los demás no. Y cuando estoy pagando en la caja, estoy con la tarjeta y me dice, pague, pastor rico. Mi esposa se sorprende cuando yo llego en la casa con regalo, con galleta, con caramelo, y ella me dice, y esto me lo regaló el chino. ¿Sabe? Es un milagro que un chino te regale. La otra vez se fue la luz y la gente, la caja no tenía electricidad y estaban anotando y sumando cada producto. Iban al stand para ver el precio y venían a la caja las muchachas a anotar el precio de cada producto y hacer la cuenta, sumarla con la calculadora y decirle a la persona cuánto tenía que pagar, porque no había sistema para pasar los productos por el lector. Llegó la dueña y me ve y me dice, llévatelo, después me paga. Yo dije, esto es un milagro. ¿Sabe lo que es una dueña de un automercado? Yo creo que Barney, ¿se acuerda de Barney? Yo creo que Barney salió de China. ¿Cómo así, pastor? Porque Barney tenía los brazos cortos. En la iglesia hay muchos hermanos Barney con los brazos cortos. No le llega al bolsillo. No le llega al bolsillo ni a la cartera. Entonces los chinos son así. Si hay algún chino asiático por acá, que el Señor me perdone. Pero es un milagro. Le estoy dando testimonio a ellos. ¿Ok? Cuando llego allá le digo, estoy aprendiendo a hablar chino, mandarín. Y llego, ni hao. Ellos me responden, ni hao. Kashina. O sea, que cuánto cuesta este producto. En una sola palabra significa eso. Así que estoy tratando de aprender para de una u otra forma. Quizá mi esposo se ríe y quizá no voy a aprender toda esa cantidad de palabras, pero estoy tratando de tener empatía con ellos para que me sigan regalando. Para mostrarle a un Cristo verdadero que habla todos los idiomas en el lenguaje del amor, de la bondad, de la educación y de la misericordia. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Ahora, algo muy importante acá, ¿ok? Nosotros hacemos todo esto para ser testimonio visible del reino.
El legado social es cuando tu fidelidad se convierte en esperanza para otros. Y esto a mí me marcó esta frase. ¿Por qué? Porque un día yo no voy a estar acá. Ese día va a llegar. No voy a estar con mis hijos. Pero ¿sabes algo? Yo no deseo que mis hijos me recuerden. Más que tener un recuerdo, deseo que mis hijos tengan frutos. ¿Están acá? Me acuerdo de escuchar por muchas oportunidades personas que se volvieron ya adultas que decían: yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a rastras a la escuela dominical. Es un recuerdo. La mamá no está, la mamá murió, el papá murió, es un hombre de 40 años, una mujer de 30 años, y tiene esos, y qué lindos recuerdos. Pero ¿dónde están en el mundo? Perdido en el vicio, en el alcohol. Yo no quiero que mis hijos me recuerden solamente así. Yo quiero que mis hijos digan: yo me acuerdo que mi papá me llevaba a la iglesia y me enseñó estos principios y valores, y por ese motivo yo sigo teniendo esos valores y principios en mi vida y no me voy a contaminar. Yo me acuerdo que papá me enseñó a darle a Dios lo primero, y desde ese momento siempre aparto mis diezmos, mis ofrendas para honrar a Dios, porque Él es primero. Eso es lo que yo quiero que mis hijos tengan. No un simple recuerdo de su padre, sino frutos y principios y valores que he sembrado en sus corazones. ¿Cuántos testimonios hemos oído? Yo me acuerdo que mi mamá me paraba temprano y yo con ganas de seguir durmiendo. Por eso es que yo rehúso ir a la iglesia. ¿Qué testimonio es ese? No le enseñaste la pasión, no le enseñaste la belleza de servir a Cristo, el amor por adorar, por venir temprano y exponerse ante la presencia de tu Dios. Aleluya. Debemos enfocarnos en este tipo de legado. El otro legado en el cual usted tiene que enfocarse y trabajar es en el legado generacional. Proverbios capítulo 13, verso 22. Dice la Biblia: el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. ¿Vas a dejar cosas? Eso está bien. Amén. Pero más que dinero, hablamos de valores, hablamos de principios, hablamos de fe, una fe que permanece. Aleluya. Porque la mejor herencia no es lo que dejas en las manos, sino lo que siembras en los corazones. Esa es la mejor herencia. El legado del mayordomo. Es importante que usted abrace estos principios. No somos consumidores dentro de la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? La iglesia no es un supermercado de bendiciones. La iglesia es una congregación de familia que todos aportan. Aleluya. Usted no vino acá solamente para recibir, usted vino para dar. Imagínate una persona que solamente esté respirando hacia adentro. ¿Cómo se llama esta parte? Inhalar. Y no saca nada. Se va a morir. Se va a morir. Solamente tengo lleno los pulmones de aire. Y así hay muchos creyentes en la iglesia. Solamente reciben. Y por tanto recibir y nunca dan, se mueren. Se mueren llenos de palabra. Se mueren llenos de unción. Se mueren llenos de revelación. Se mueren llenos de sabiduría, pero nunca la pusieron en práctica. Cuando un creyente entiende esto,
no solamente, escucha bien, extenderá sus manos para recibir, sino que también extenderá sus manos para dar. Para dar. Esta semana pagamos nuestra sexta cuota de nuestro terreno. Ya llegamos a la mitad. Faltan 6 más. Faltan 6 meses y somos los dueños totales de ese terreno en el nombre de Jesús. Ayer estábamos en una iglesia tan bonita y yo decía, wow, mira lo que hicieron en este espacio. Eso me inspiró. Y yo dije, nosotros tenemos un espacio más grande. Vamos a tener salones, vamos a tener oficinas para el liderazgo, vamos a tener, ¿por qué no tener estudios de grabación, tener radio? La gente no sabe, pero yo tengo una radio que compré hace tiempo atrás. Tengo mi torre, eso lo compré para mí, para la iglesia, pero saqué el dinero de mis bolsillos. Tengo una hija que está estudiando comunicación social. Tengo a otra hija que es comunicadora social, María Cachú. Imagínate que nosotros tengamos nuestro propio radio acá. Amén. Mi hija me dice, papi, pero procura que si la vas a montar, tiene que ser ese lugar nuestro. A menos que lo hagamos allá en el terreno. Allá es un buen sitio para hacerlo. Yo me imaginaba una montaña allá del Manzano, una torre por allá que abarcara una señal alta y que la onda abarcara toda una comunidad. Pero igualmente lo oro al Señor para que nos dé dirección. Amén. No es una radio potente, pero tenemos 300 kilohertz. Y eso va a ayudar para comenzar, para expandir el mensaje del reino en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Amén. Le estaba diciendo a Chari, ahora se lo digo a Jesuel, vamos a ver si nos reunimos en otra oportunidad. Y quiero que ustedes comiencen a pedirle a Dios primeramente letras de canciones que sean inspiradas por la palabra y por el Espíritu Santo, para que la cantemos acá. Cada predicación tengo la convicción que está llena de la unción del Espíritu Santo. Hay servicios donde somos inspirados. Hay servicios donde viene un cántico nuevo y ellos la tocan. Llegó el momento, su reino, a comenzar a escribir nuevas melodías y canciones para honrar a nuestro Dios y marcar corazones y dejar un gran legado de alabanza y adoración a nuestra generación y a nuestros hijos. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Gloria al Señor. No debemos ser siervos que consumamos nada más. Tenemos que ser administradores del reino. Amén. Un siervo consumista vive el momento. Un mayordomo del reino con mentalidad del reino piensa en generaciones. Un siervo consumista gasta lo que recibe. Un mayordomo del reino multiplica y lo administra. Lo que recibe lo multiplica y lo administra. Un siervo consumista busca comodidad. Un mayordomo del reino busca propósito. Un siervo consumista deja recuerdos pasajeros. Un mayordomo del reino deja frutos eternos. ¿Qué estás dejándole a tus hijos? ¿Qué semillas? ¿Qué frutos? Que Dios te ayude y que cuando tus hijos crezcan no digan, no, mi papá fue un mujeriego, mi papá fue un rebelde, fue un hombre, fue una persona de mal carácter, desatendido de la casa,
desentendido de mi mamá. ¿Qué le está dejando tú a tus hijas, mujer? Tenemos que aprender a dejar un gran y poderoso legado en nuestra familia. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Como dije, el siervo deja recuerdos, pero el mayordomo deja frutos. Deja frutos. Ay, yo me acuerdo cuando mi mamá hacía las caraotas que a mí me gustaban. ¿Alguien se acuerda de eso? Yo tengo lindos recuerdos de mi madre, una mujer que cocinaba bien, chef en un restaurante. Gracias a Dios que mi penitencia la pagué. 2 meses cocinándole a mi esposa. La semana pasada le dije, mami, ya te dieron de alta. Ella me dijo a mí, ay papi, lo que pasa es que uno se acostumbra muy rápido. Le digo, serás tú porque yo no estoy acostumbrado a eso. No, ya tenía miedo, ya me estaba agarrando, ya había temor en mí porque ya me estaba acostumbrando. Desayuno, almuerzo, cena y de ñapa pedía merienda. Hay que verle la cara 2 meses. Fueron eternos. Y usted dirá, pastor, pero ella hace la comida siempre. Sí, pero ella nunca hace marcado. El que lo hace soy yo, el que cree por dinero soy yo, el que lo va a comprar soy yo, el que lo traigo soy yo. Y de paso tengo que cocinar. Un milagro. Dios cree. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es la canción? Un milagro. ¿Cómo que dice Pedra? Ese es el tono. No te escucho. No lo escuché. Ajá. Un milagro, Dios quiere ser en ti. Un milagro. Algo así, ¿verdad? Yo le pedí al Señor un milagro, Señor, un milagro, Señor. Cuando ella estaba dormida, yo me paraba y decía, ¡Lázaro! Resucita. No, pero la pasamos muy bien, ¿verdad? No, yo cocinaba con alegría. ¿Sabes lo que me enfadaba? O lo que me molestaba, no siquiera que me molestaba un poco cuando yo colocaba un cuchillo en un lugar y al día siguiente, sorprendentemente, se desaparecía. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía, pero yo soy el único que estoy en la cocina. Yo lo lavé y anoche lo puse aquí y sorprendentemente en la mañana, se desapareció. Un ratón hay en mi casa. Pero cuando cocinaba lo hacía con amor, o lo hago con amor. Amén. Creo que estoy inspirando, porque el sábado pasado estuvimos en el Tocuyo y la pastora Delia testificó que el pastor David le cocinó un día sábado. Eso es un milagro. Y todos los hijos de su reino, el Tocuyo, aplaudieron. Yo también aplaudí al pastor. ¿Y qué hiciste, hijo? Huevo sancochado con plata. No, le hizo una carne a la parrilla con ensalada y dio testimonio la pastora Delia que quedó sabroso.
Y yo le dije, te voy a decir como le digo yo a las personas en las escuelas de matrimonios que doy, si tú dices que has cambiado, no te voy a creer, pero si tu esposa dice que cambiaste, sí lo voy a creer. Y la esposa comenzó a dar testimonio de que le cocinó y que la comida le quedó sabrosa. Entonces, hijo, te creo. Aleluya. Seguimos. Vamos a terminar. Entonces, el siervo deja recuerdo. Dejar recuerdo es bonito, pero no es lo esencial. Hay que dejar fruto en los corazones. Hay que dejar fruto. Ayer estuvimos en un lugar donde un hijo espiritual que me acompañó por muchos años y estuvo conmigo allá en la carrera 20. Muchos de ustedes lo conocen, Johnny Vázquez. En ese lugar está sirviendo. Sus pastores actuales están agradecidos. Y él, cuando me vio, se acercó, corrió, no me dejaba. Me abrazaba, me daba palabra, me compartía todo lo que... Y me decía, gracias, gracias, gracias por tanta palabra de formación que tú me has dado. Mi pastor, cuando yo predico y la gente sabe que voy a predicar, porque ya usted conoció el estilo de la predicación del pastor, un poco suave, un poco, pero cuando usted tiene ese espíritu aguerrido, y me cayó a mí eso desde la primera iglesia donde tuvimos, y cuando predico y la gente sabe que Johnny Vázquez va a predicar, la casa se llena. Y me dice, por la palabra y la semilla que usted sembró en mí. Y él dice, pastor, me he topado con gente en la calle y me han querido hablar mal de usted, y le digo, detente, tienes que ver que mientras él estuvo como tu pastor, siempre te motivó a creer, a caminar por fe, a conquistar, a darte palabra, y eso es lo que cuenta. Le dije, te felicito, hijo. Porque lo que yo siempre he hecho en el altar es pararme y dar palabra. No me meto con su vida, no le he robado mujer a nadie, no le he quitado dinero a nadie, no tengo problema financiero con nadie, no tengo chisme con nadie, nada de eso. He tratado de guardar mi integridad como pastor, como hombre de Dios. Y aún estando fuera del ministerio, me honró, me bendijo con su palabra, con lo que él recibió de mí. ¿Y sabe lo que dijo? Le dije yo cuando fuimos a Santo Domingo, ¿sabe que me conseguía una hija espiritual por allá que hizo todo lo posible de encontrarnos y nos llevó a un gran restaurante? Nos puso una mesa, ¿verdad, mi amor? Grandísima, de todas las mejores comidas de ese restaurante. Era un restaurante de lujo. Cuando nos fueron a buscar al apartamento donde estaba, bajamos. Y cuando vimos una camioneta, no sé, gigante, yo tenía que hacer el esfuerzo para montarme en ese asiento. Gigantísimo, una camioneta de último modelo. Y en el restaurante me sacó una foto y me decía, pastor, sabe que los primeros años para un inmigrante es difícil, pero lo que me sostuvo aquí fue la palabra que recibí de usted. Y me enseñó una foto de todos los cuadernos y apuntes que ella se había llevado de Venezuela a Santo Domingo. Y dijo, toda esta palabra es lo que me ha sostenido a mí aquí. Cuando le conté eso a Johnny me dice, pastor, no puede creer que yo tengo todos mis apuntes de la prédica que usted hacía. Y cuando me invitan el pastor a predicar, ¿sabe qué es lo que hago? Busco todos los apuntes que usted predicó. Y cuando predico, la gente me dice, wow, ¿de dónde sacaste esa palabra? El legado. El legado. Ok. ¿Cómo construir un legado del reino? Sé fiel en lo poco. La fidelidad en lo pequeño abre puerta a lo grande. Tengo una visión clara. Saber hacia dónde Dios te quiere llevar. El que no tiene una visión clara gasta lo que tiene y no invierte en esa visión. No invierte. Tengo una
generosidad estratégica. Escuchábamos al pastor ayer diciendo que quien no se planifica, aún el dar hay que planificarlo. La Biblia dice que el que desea construir una casa, primero que se siente y planifique, que escriba en un plano, no sea que después haberla comenzado le falte recurso. Y esto estaba en mis apuntes. Generosidad estratégica, ¿ok? Tienes que aprender a sembrar en tierra fértil y no en tierra infértil. Tú no puedes sembrar en corazones de gente inconstante que se congregan contigo en la iglesia. Porque si ellos no honran a Dios, ¿crees tú que te van a honrar a ti? Si ellos no honran a Dios con sus bienes o con sus diezmos, ¿crees tú que ellos te van a pagar la deuda? No siembres en corazones inconstantes. Un hijo espiritual lo llamé, le escribí, le dije: hijo, no he visto que has entregado la semilla de jubileo. Y me decía: no, papá, tuve que hacer esto, tuve que hacer aquello, y sus excusas eran válidas. Pero yo le escribí, o creo que le mandé una nota de voz y le decía: hijo, no te digo esto por el dinero, te lo digo es porque sé que tú eres uno de los hijos más inteligentes que tengo. No es el dinero. Estoy sorprendido porque tú tienes la capacidad organizativa y la sabiduría para multiplicar cualquier cosa que Dios te dé en tus manos. ¿Qué es lo que me sorprende? No es el dinero, es la falta de la organización, es la falta de sabiduría que no la aplicó. Y yo dije: puede ser que estuviste ocupado, puede ser que estuviste. Y cuando le dije eso, me dijo: voy a cumplir. O sea, se va a reorganizar. Entonces hay mucha gente que dejan de dar, no porque no tiene dinero, sino porque no aplica sabiduría ni organización en sus áreas financieras. Pocos amenes. Y sé que es una persona que no tengo reparo en hablar con él sobre finanzas. Ama la iglesia, ama y desea ver a nuestra congregación conquistar, desea sembrar en el templo, desea ver paredes construidas, ama al ministerio. Por eso es que no es cuestión de si dio o no dio. Este punto es importante. Generosidad estratégica. Para dar tienes que planificar también. Para dar tienes que organizarte, para que después no venga con excusas baratas. Es que esto, es que aquello. No miremos esto, aquello, sino que el asunto es tu mala organización. Y un mayordomo del reino debe tomar estos principios para ser mejor administrador. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dale un aplauso a ese mayordomo. Un buen mayordomo es un mentor. ¿Por qué? Porque va a formar a otros. Ese será su legado. Ese será su legado. Le decía a Raúl hace unos días atrás que conseguía un hijo. Siempre fue un empresario. Le decía: hijo, en la iglesia había 3 personas. Y a esas 3 personas me acerqué y le hablé sobre esto, sobre mentalidad. Pero uno de ellos, ¿verdad? Una pareja que estaba casado, o siguen casados, no sé. Pero uno de ellos, el que estaba soltero, siempre iba a los hijos de la casa y le hablaba de empresa, le hablaban de trabajo, le hablaba de planificación, le hablaba de organización. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque yo le enseñé, yo se lo pedí que lo hicieran. El mejor legado, escucha, o el mejor administrador, mejor mayordomo es aquel que entiende que es un mentor. Entiende que es un mentor. Entiende de que lo que él sabe puede transferirlo.
El conocimiento, las experiencias, las cosas que pasó, lo que no le dio resultado, cómo salió de eso, se convierte en un mentor para otros. Y le dice, te voy a enseñar cómo yo lo hice. Te voy a enseñar cómo para ti, la mejor manera que puedas hacerlo. Es un mentor, ¿ok? ¿Por qué? Porque el legado no termina contigo, comienza en aquel que tú disipulas. Eso es ser un buen administrador, un buen mayordomo. Amén. Gloria a Dios. Su meta es la expansión del reino, no la acumulación personal. Es el legado que tiene un propósito y no solamente posesiones. Lo que tienes es porque hay propósito. Esa gallina que tienes allá con los huevos de oro tiene un propósito. Ese dinero escondido debajo del colchón tiene un propósito. Aleluya. Gloria al Señor. Mira esto, para terminar. ¿Qué podemos transferir? ¿Qué podemos transferir? ¿Qué podemos dejar como legado? Uno, la visión. La visión. Una vez mi hijo me dijo, creo que o lo prediqué o lo conversamos, porque Jesús nunca ha visto. De pequeño estuve trabajando en empresa. Una vez que el Dios me hizo el llamado, ya casi 30 y pico de años, él vio a su padre hacer negocios, establecer, ¿cómo se llama? Establecimientos. Vio cómo Dios me bendijo, cómo Dios prosperó. Y una vez me dijo, es que yo no siento deseo de trabajarle a alguien. Él tiene esa semilla, él tiene esos principios. Algunos dirán, ¿será bueno, será malo? De mi parte lo veo bueno. No está atenido a un horario, no está atenido a una crisis económica. Le cree a Dios, eso sí, como todos nosotros, ¿ok? Pero él ha puesto en práctica los valores y los principios y el ejemplo que él ha visto de mí, amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos transmitir? Transmite la visión, transferir la mentalidad del reino a tus hijos, la comprensión de las cosas, de cómo somos agentes de cambio en la tierra, de cómo usamos los recursos, las riquezas, el dinero para impactar vidas, de cómo Dios bendice nuestras vidas siendo fiel en lo poco. Transmite eso. Aleluya. ¿Qué otra cosa podemos transmitir? El legado del carácter, aleluya. Transfiere la integridad, la diligencia, la humildad. Son cosas esenciales para manejar recursos. Que la gente, tus hijos, tu familia diga, mi papá hizo todo esto en el debido, ¿cómo se llama? En la integridad correcta, en los pasos correctos. Y mira, fue fiel en lo poco, mira cómo Dios lo llevó a lo mucho. Amén. Gloria al Señor. Hoy en día eso se ha perdido. Hoy tenemos jóvenes en muchos lugares, dueños de grandes establecimientos. Yo no sé qué hay en su corazón, pero creo que lo que menos siente es esto que estoy enseñando. ¿Cómo obtuvieron esas riquezas? Esto se perdió. Lo importante es que ellos tienen. Eso es lo importante para ellos. ¿Ok? Pero la cultura del reino es diferente. Tus hijos van a crecer y van a creer en ese Dios que provee, en ese Dios que multiplica panes y peces, en ese Dios que hace mucho con poco, en ese Dios que le dice a la mujer, ¿qué tienes en tu casa?
Y lo que tiene Dios lo usará y lo multiplicará, y ellos verán la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino que adorarán y honrarán a ese mismo Dios al cual tú sirves, al cual tú amas. Amén. Enséñale el legado de la práctica. Transfiere los hábitos concretos de generosidad, de inversión con sabiduría, rechazando la deuda, de dar el 10% al Señor, de ahorro, de planificación. Enséñale los hábitos a tus hijos. Amén. Y sobre todo, este último, si usted me dice cuál es el mejor legado, déjale el legado de la sabiduría. De la sabiduría. Amén. Una sabiduría operativa. Es el mejor legado que tú puedes darle. Amén. El legado de sabiduría operativa, de la fidelidad sostenida, para que ellos, con lo poco o lo mucho que tú le das o le entregues en sus manos, ellos tengan la facultad de multiplicarlo. Amén. Ponte de pie en esta mañana. El mayordomo del reino invierte los recursos en personas, no solo en posesiones, sino en personas. El verdadero legado no es una casa que le puedes dejar a tus hijos. Eso es bueno. El verdadero legado es el líder que tú formas. Por eso es que Jesús, cuando comenzó su ministerio, sorprendentemente no dejó un templo, no dejó una sinagoga como lo hizo Salomón. Se dedicó a crear 12 discípulos. Ese fue el mejor legado que hizo Jesús. Lo peor que yo pueda llevarme partiendo de este planeta es que usted diga: wow, Pastor Jesús Montilla construyó unas lindas paredes y un lindo techo de este nuevo templo. Eso es lo peor que yo pueda llevarme de ustedes. Yo no quiero eso. Yo quiero escuchar cuando yo me vaya y estar en el cielo, inclinar mis oídos y usted diga: lo mejor que me dejó este hombre de Dios fue la fe que sembró en mi corazón, una fe que me ha empujado en los momentos más desafiantes de mi vida. Fue el ejemplo ministerial, fue el ejemplo como padre, fue el ejemplo como esposo. Lo mejor que me ha dejado este hombre de Dios fue cómo adoraba al Señor, cómo se entregaba espíritu, alma y cuerpo a un Dios, cómo servía durante tantos años en esta tierra, a pesar de las crisis, a pesar de la escasez. Era un hombre que estuvo siempre de pie. Eso es lo que quiero que ustedes tengan en sus corazones. Aleluya. Mi pregunta para cerrar: ¿qué estás transfiriendo a tus hijos? ¿Qué le estás transfiriendo a ellos? Que aborrezcan al reino por tu mal testimonio y tu mala conducta. Que se alejen de Dios porque han visto en ti ese desamor en las cosas del Señor. No han visto en ti pasión, no han visto en ti entrega, nunca te han visto servir en la iglesia. ¿Qué le estás transfiriendo a tus hijos? Que te recuerden y digan: no, es que mi papá venía cuando habían actividades especiales solamente. Yo le rogaba a mis padres que vinieran cuando yo tenía que presentarme.
en una obra de teatro, en una predicación, pero del resto, así te van a recordar tus hijos. Un padre flojo. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? Estás a tiempo. No importa la edad que tengas. No importa que tus hijos ya estén casados. No importa que tus hijos ya te han hecho abuelo o abuela. Pero estás a tiempo de revertir eso y transmitir el mejor legado. Y decirle a ellos, sí, es verdad, cometí muchos errores, pero ahora ustedes están viendo una nueva versión de mí, aleluya. Ustedes están viendo una nueva mujer, un nuevo hombre, un hombre apasionado por Dios. Antes rechazaba la palabra, antes rechazaba las cosas del Señor, pero ahora amo a mi Cristo y deseo que tú le conozcas. Alguien se va a atrever a comenzar a transferir un buen legado a sus hijos. Aleluya. ¿Cómo te están recordando tus hijos cuando hablan de ti? ¿Qué dicen de ti? Wow, mi mamá, mi papá, mis hermanos eran terribles. ¿Sabe? Y lo peor del caso es que hay familias que dicen, yo no creo que él ha cambiado, porque no me ha dado testimonio. Porque cuando levanto el teléfono lo que sale es sapos y culebras de su boca. Porque cada vez que viene algo que le presiona, explota su mal carácter. Mi pregunta es, ¿qué le estás transfiriendo a ellos? ¿Qué le estás transfiriendo? Aquí hay personas también que Dios ha permitido ser padres de hijos de sus esposas. Te pregunto, ¿qué le estás transfiriendo a ellos? Si hasta ahora no has entendido que Dios permitió que te casaras y tuviera esa clase de familia, es porque Él tiene propósito contigo. Y tú no puedes permitirte que, aunque no sean tus hijos de sangre, no los marques con una mentalidad del reino, con una pasión por Cristo, por una pasión por servirle a Él. No puedes permitirte eso. Están acá. Aleluya. Cierra tus ojos. El legado mayor de un mayordomo de Dios, de un administrador del reino, no se mide por la cuenta que dejas en el banco, por el dinero. No se mide por la casa ni por los autos, sino en vidas transformadas y generaciones bendecidas a través de ti. ¿Qué huellas estás dejando con tu administración? ¿Qué semillas estás sembrando en esos corazones? ¿O solamente estás sembrando semillas para tu comodidad o para la expansión del reino? Comienza a orar y decirle a Dios, Señor, hazme un mayordomo fiel. La parábola del Señor dice que cuando pidió los talentos, le dijo a dos personas, eres un mayordomo, un siervo fiel y bueno. Solamente uno que no multiplicó,
que no hizo lo que tenía que hacer, le dijo: siervo malo y negligente. Te pregunto, ¿qué quieres escuchar tú de Jesús? ¿Qué quieres oír de Dios? ¿Siervo fiel y bueno o siervo malo y negligente? Todo depende si a partir de hoy todo lo que sabes que Dios te ha dado puedas ser un buen administrador. Ora al Señor y dile: hazme un mayordomo fiel y bueno. Hazme un mayordomo para administrar bien mis talentos, mis recursos, cada semilla que pones en mis manos. Dame la capacidad de producir frutos para generaciones futuras. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Padre amado. Cierra tus ojos y adora. Y dile al Señor que Él es milagroso y abre camino, porque Él te usa como instrumento. Aleluya. Así eres tú, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Otra vez. Milagroso, abres camino. Mi Dios, porque sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, Él está obrando una mentalidad del reino. Él está obrando en esa semilla que sembraste en tus hijos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre está. Siempre está. Dígalo. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Siempre está. Quiero hacer algo simbólico, pero en su esencia es algo puro. Quiero que usted se imagine tomar su corazón con ambas manos y exponérselo a Dios y decirle a Dios: Señor, aquí está mi corazón, hazme un mayordomo fiel de riquezas. Así que levanta tus manos, si quieres la colocas en tu pecho. Arranca ese corazón de una manera imaginaria. Arráncalo, colócalo en tus manos y muéstraselo a Dios. Algo simbólico. Y dile a Dios: Señor, aquí está mi corazón.
yo quiero regalarte un tiempo a solas con Dios. Susurra en tus labios o piensa en tu mente sin necesidad de que alguien te escuche. Y dile a Dios: Señor, yo reconozco que quizás no he hecho las cosas bien. Yo reconozco que no le he dado propósito al dinero que me has dado. He sido egoísta. He sido egoísta. He dado de una manera escasa. He puesto excusas cuando sé que es falta de organización. Le he dicho a mis autoridades y a ti: no tengo, cuando sé que he malgastado. Pero hoy reconozco que tú eres un Dios que ama a tus hijos y quieres lo mejor para ellos. Por eso has enviado tu palabra, has enviado tu espíritu para redarguirme y mostrarme y traerme luz en área que estaba en oscuridad o en ignorancia. Esa luz has lumbrado mi entendimiento, has lumbrado mi corazón. Y a partir de hoy entrego mi corazón para que tú puedas renovarlo en las áreas financieras de mi vida, en las áreas de legado, en las áreas de un legado espiritual, de un legado económico, de un legado de transformación de vida. Señor, he aquí mi corazón, te lo ofrezco y te pido que me hagas un mayordomo fiel para administrar de una buena manera aún mi corazón, para no colocar mi corazón en el dinero, sino colocar mi corazón en ti, mi Dios, porque donde está mi corazón, allí está mi tesoro. Señor, declaro, Padre amado, que mi corazón está en tus manos. Ayúdame a formarlo, ayúdame a equiparlo y entender, Señor, que todos estos principios será para provecho, para tu reino, para tu pueblo y el bienestar propio, bienestar de mi casa, bienestar de mi familia, en el nombre de Jesús. Dile a Dios: Señor, ayúdame a ser un buen administrador de las riquezas, de multiplicar lo poco y producirlo al 100%. Eres el Dios que multiplica los panes, eres el Dios que multiplica los peces, y serás el mismo Dios que provee en tiempos de crisis. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Ayúdame a administrar mi tiempo, mi talento, mi recurso. Honrarte primeramente a ti, honrarte con mi vida, honrarte con mi adoración, honrarte con mis labios, honrarte con mis recursos, con mis bienes. A partir de hoy reconozco que eres el dueño del oro y de la plata, y no solamente eres el dueño de eso, sino que también eres el dueño de todo lo que poseo, de todo lo que me has dado. Y hoy te lo pongo en tus manos para ser un buen administrador de riqueza. En el nombre de Jesús, ayúdame a seguir sembrando la buena palabra en mis hijos, a seguir dando el ejemplo, que me vean como padre, como madre, portadora del reino. Que me vean y digan: mi madre ama a Dios, mi madre sirve a Dios. El mejor legado que me dejaron mis padres, que un día tus hijos digan: amar sobre todas las cosas al Dios de mis padres. Pero ahora no solamente es el Dios de mi padre, de mi madre,
sino que es mi Dios. Aleluya. Porque sé que está sobrando. Oh, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, ¿sabe? Antes de irme, quiero decirle, aquí hay hijos en esta casa que deben de ser valientes y amorosos y hablar con su mamá y hablar con su papá o hablar con esa persona que Dios puso para formarlos y entrenarlos y decirle gracias por el legado y la semilla que has colocado en mi corazón. Aquí hay personas que deberían hacer esto: ir a sus padres, ir hacia ese tío, yo no sé, puede ser un tío, una tía, puede ser un primo, un hermano mayor, una hermana mayor, y decirle gracias. Quizás no me ha dado riquezas, no me ha dado un carro, no me ha dado una cuenta bancaria abultada de dinero, pero te doy las gracias por cada semilla que has sembrado en mi corazón. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Siéntese por un momento. Aplaudo al Señor en esta hora. Amén.